Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para mis queridos amigos que en este momento están en una relación, no importa si están en contacto cero o están viviendo con su pareja o pues están bien pero necesitan saber algo de su relación. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para los que preguntan por su economía. Quiero iniciar esta lectura dando gracias al universo, al Padre, a la Madre por todas las bendiciones que hemos recibido y que estamos por recibir. Yo siento en mi corazón que vienen cosas maravillosas para todos nosotros. Si tú estás convencido de esto, escribe hecho está o lo que tú quieras en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo el amor que llegó a tu vida. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que en este preciso momento se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. No importa si estás en contacto cero, la puedes nombrar en tu mente, en voz alta, en voz baja. Lo importante es que conectes con tu persona especial en este preciso momento. Esas cuatro primeras cartas es lo que tu persona especial siente por ti, lo que espera de ti, lo que piensa de ti, y las cuatro siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial en este preciso momento está pasando por una etapa como difícil, una etapa en la cual ha tenido ciertas dificultades personales y emocionales, pero es una persona en la cual tú puedes confiar. Es una persona que tiene buenos sentimientos por ti, tal vez sufre de algún tipo de depresión o ansiedad o algo así, o algún tipo de enfermedad o algo que le ha afectado, la verdad, mucho, mucho, pero es una persona que realmente te quiere. Al parecer viene de una relación bastante conflictiva, bastante fea, y entonces pues eso también ha dejado huellas en su alma y de pronto no le permitía confiar tanto en ti, pero tal vez se ha dado cuenta que tú eres una persona realmente honesta y que de verdad quieres hacer las cosas bien con él o con ella. ¿Qué espera de ti tu persona especial en este preciso momento? Que mira que dejen atrás cualquier tipo de situación negativa que ustedes hayan vivido, que dejen atrás todo el pasado de los dos, por muy negativo que haya sido este, y que si es posible, no sé, se vayan para otro lado o se trasladen, comiencen de nuevo en otro lado, porque parece que ustedes dos, tú o él o ella, han tenido ciertos problemas y dificultades bastante serios con otras personas. Bueno, ¿qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona echada para adelante, eres una persona totalmente echada para adelante y que supera cualquier tipo de dificultad que se le presente, que no se arruga ante nada y que más bien le pone el hombro a las situaciones. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Que la relación pareciera ser que se fuera a acabar, pareciera ser que se fuera a terminar, pero llega algo, alguna situación que les va a permitir a ustedes unirse, así como este 3 de bastos que están unidos por un lazo, a ustedes unirse y confiar más el uno en el otro, mucho más que antes. Bueno, compenetrarse y volverse una pareja totalmente invencible. Mira que esta situación a ustedes les va a ayudar a madurar, a creer en ustedes, a confiar en ustedes definitivamente. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que no pierdan la esperanza. Que no pierdan la esperanza porque cualquier problema o dificultad que ustedes tengan se puede resolver por muy difícil que ésta sea. A veces uno tiene que alejarse de personas tóxicas, de personas que no lo benefician a uno nada y a veces hasta trasladarse geográficamente. Bueno, si la cuestión ya es muy seria, si es muy grave. Vamos a ver qué les dicen mis angelitos el día de hoy
a mis queridos amigos y amigas que están en esta relación en este preciso momento. Mira, este angelito súper especial te dice, el tiempo no acabará tu juventud. Mira, eso te está diciendo de tu relación, que no importa que pase el tiempo entre ustedes dos, pero al parecer ustedes como que van a vivir siempre en ese primer día, en ese primer amor, y que va a ser una relación bonita, bonita. Mira, este otro angelito te dice, hallarás lo perdido, tu tranquilidad, tu paz, tu calma, cualquier cosa que tú hayas perdido en el camino de tu vida, y ustedes dos como pareja, todo lo que han perdido, ya sea la confianza, ya sea el tiempo, no sé, el cariño, cualquier cosa, la cercanía, ustedes lo van a recuperar. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos que están en una pareja. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas que preguntan el día de hoy su horóscopo. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento, y las 4 que siguen es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales, lo que te aconsejan ellos. Bueno, en este preciso momento tú estás viviendo mm, éxitos en tus proyectos, éxitos en todo lo que a ti te propones, en todo lo que tú quieras hacer, estás logrando bastantes éxitos. Pero al parecer has tenido, no sé, mala asesoría con relación al trabajo o a empresa o algo así, cualquier cosa. Y mira que estás teniendo ciertos problemas legales, aunque estás produciendo dinero, pero hay algo, alguien o algo que te ha asesorado mal, y entonces te ha traído problemas legales con respecto a estos éxitos que tú estás logrando en este preciso momento. Al parecer estos problemas tú dices, no, parece que yo voy a fracasar en esta situación, pero mira que tienes la posibilidad de salir de esta situación. Igual tú eres una persona bastante inteligente y que eres muy, muy arrojado o arrojada, y vas a salir de esa situación definitivamente. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Al parecer te van a dejar solo con cierta situación, con cierto problema, pero mira que en medio de todo esto vas a encontrar una persona que te va a acompañar, una persona diferente a las otras, a las que te acompañan en este momento, mi querido amigo o amiga, solterito o solterita, y vas a encontrar algo muy, muy bueno con esta persona que vas a conocer. Podría ser el signo cáncer, Piscis o Escorpio. Bueno, mira que estas personas quisieran seguirte perjudicando a ti por estos proyectos y estas cuestiones legales, y vas a tener unos problemas y enfrentamientos con estas personas, pero lo que ellos quieren lograr no va a fructificar. No van a lograr hacerlo porque mira que esta carta anula este problema y esta dificultad que tú pudieras tener en este momento. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en este preciso instante? Que te cuides muy bien con las personas que tú te relacionas, porque hay personas alrededor tuyo muy envidiosos o muy envidiosas de tu suerte, de lo que tú has logrado, ya sea a nivel personal, económico, de trabajo, lo que sea, porque eres una persona con bastante suerte, y entonces pues envidian esta situación, y a veces no hay necesidad que hagan nada o que proyecten nada, simplemente con la envidia a veces es suficiente, pero al parecer te han orientado mal, te han asesorado mal en alguna situación. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos en este preciso momento. Dice, sé misericordioso con tu familia. Mira, hay personas de tu familia que necesitan de ti en este preciso momento. Tal vez estás disgustado o disgustada con esas personas, y la verdad deberías averiguar, investigar bien qué fue lo que pasó, porque tal vez te podrías llevar una sorpresa. Bueno, este angelito te está diciendo, tu éxito está en tu fortaleza. Mira, tú no te sientas solo, no te sientas sola, porque igual tus guías espirituales te acompañan. Hay personas alrededor tuyo que te aman, que te quieren y que te acompañan en cualquier situación. Bueno, y hasta nosotros de acá te mandamos bendiciones para que no te sientas solito y solita. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en este momento me preguntan por su economía. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante con relación a tu economía. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Tú eres una persona bastante firme.
Al parecer, en cualquier rubro económico que tú estés desempeñándote, en cualquier actividad económica, al parecer eres una persona con experiencia, no importa si tienes pocos o muchos años, eres una persona referente para otras personas de un carácter fuerte y que sabe llevar adelante sus proyectos. En este preciso instante no te está yendo muy bien en cuanto a tu economía. Te sientes bastante frustrado o frustrada. Inclusive tienes conflictos internos contigo mismo porque dices, bueno, con mi experiencia, con lo que yo sé, en qué fue en lo que yo fallé. Pero yo te quiero decir en este preciso instante que hasta el mejor panadero se le quema el pan en la puerta del horno. Entonces no te culpes tanto, más bien dedica ese tiempo a sanarte a ti mismo y a hacer las correcciones necesarias para que tus proyectos sigan adelante otra vez. Tú eres un trabajador, una trabajadora incansable y en este momento le estás metiendo el hombro, pero también debes tener cuidado con tu salud emocional y tu salud espiritual y física. Bueno, hay que tener un equilibrio para que no te vayas a enfermar, porque si te enfermas, entonces ¿quién trabaja? ¿Quién responde por las situaciones? ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Mira que hay a las puertas algún tipo de trámite judicial, pero este lo puedes evitar. Si tienes que organizar papeles, documentos, contabilidades, declaraciones de rentas, hazlo en este preciso momento. No tomes esto como tan a la ligera, como tan superficialmente, porque es algo muy, muy importante. Mira que también tienes que tener muchísimo cuidado con los consejos que recibes de otras personas porque a veces te dejas influenciar de personas que no tienen conocimiento y que son bastante inmaduras y a rato envidiosas o envidiosos contigo. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que seas fiel a ti mismo, que seas fiel a tus principios y que no dejes de lado aquellos sueños que tenías desde el comienzo que tú iniciaste tus actividades comerciales a trabajar y hacer lo que haces en este preciso momento. Vamos a ver qué te dicen los angelitos para el día de hoy, mi querido amigo y amiga, que pregunta por su economía. Bueno, saquemos estos. Uy, son súper maravillosos, dice. Este angelito te está diciendo, crea para dominar tus instintos. Bueno, tú eres una persona de un carácter bastante fuerte y entonces a veces uno como que reacciona de una manera bastante explosiva en frente de las personas que no debe reaccionar de esa manera. No digo que debas tener miedo, sino que hay situaciones y hay lugares precisos para ciertas acciones y decir ciertas cosas. Bueno, entonces si estás muy cargado, si estás muy cargada emocionalmente y espiritualmente, entonces busca alguna actividad creativa para que puedas canalizar toda esa frustración que puedes estar teniendo, rabia, ira, cualquier tipo de sentimiento negativo y verás que vas a lograr canalizar todo esto y sentirte muy muy bien e inclusive de pronto salga a la luz algún tipo de ¿cómo es que se llama? Algún tipo de talento que tú tengas en cuestiones de arte. Bueno, casi no me sale la palabra. Dice, este angelito te está diciendo algo súper maravilloso en cuanto a tu economía. Saldrás de una época estéril. ¿Qué más te puedo decir en este preciso instante? Ya vienen para ti las bendiciones, vienen para ti una época totalmente próspera, pero entonces cuídate mucho, ten un balance en tu vida, come bien, haz un deporte, acércate a tus seres queridos y practica alguna cuestión espiritual. Bueno, si no crees en nada, cree en ti mismo. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchísimas, muchísimas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.